¿Qué tal, doctorazos? Hace ratito en una asesoría con un doctor de Jalisco, estábamos analizando el por qué no vende y empezamos a ver sus campañas de marketing y la realidad es que tenía muy buenos leads, muy bien calificados y además tenía mucha consulta, o sea, tenía prácticamente la agenda arriba de un 70-80%. Y entonces nos sorprendía mucho cómo este doctor no vendía. Al momento de platicar con él, digo, en resumen, si quieres resumir este video, el problema era él. Y entendiendo la psicología de este doctor, él comentaba que no era ético venderle al paciente, entonces que él en la facultad de medicina le decían que mientras más podía ahorrarle a este paciente con diagnósticos clínicos y evitarle el hecho de hacerle radiografías, tomografías, el hecho de evitarle hacerle análisis clínicos inclusive, pues era un ahorro para el paciente, ¿no? Y eso además hacía un gran médico porque es mejor la clínica, ¿no? Entonces, cuando los doctores se dedican a la medicina estética y entonces tienen que recomendar múltiples tratamientos, a veces 3, 4, 5 tratamientos diferentes para quitar una mancha, porque por ejemplo, para quitar una mancha a veces se requiere rayo láser, pero también requieren una crema despigmentante, pero también requieren microdermabrasión, pero también requieren alguna manga protectora para evitar el sol y además también requieren aplicarse protector solar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son múltiples, y esto es un ejemplo de la mancha, pero para las líneas de expresión puede ser algo similar, etcétera, etcétera, pues al doctor le daba pena porque iba en contra de sus principios éticos y morales como médico. Entonces aquí la moraleja es, doctores, en la medicina estética no estamos vendiendo por vender, o sea, mi recomendación es sí véndanle al paciente, pero véndanle lo que requieren, porque de verdad yo no veo pacientes de más de 40 años que con un simple botox o con un simple relleno o con un simple plasma rico en plaquetas vayan a rejuvenecer. O sea, eso es apenas el inicio y generalmente si el paciente tiene arriba de 40 años, tú fácilmente le pudieras recomendar unos 10 tratamientos diferentes. A lo mejor no tienen los 10, a lo mejor el paciente ocupa sueros vitaminados, o a lo mejor el paciente ocupa quelaciones, o a lo mejor el paciente ocupa cámara hiperbárica y no la tienes. Por supuesto lo puedes referir, pero de que el paciente lo necesita después de los 40 años, créanme. O sea, yo no he visto, por ejemplo, personas que no requieran algún tema de suplementación o de reemplazo hormonal bioidéntico después de los 40 años. Entonces ya desde ahí debes de estar pensando en hacerle esas recomendaciones a los pacientes y dejarte de todos esos tabús que nos insertan en la facultad de medicina cuando somos estudiantes de estarle ahorrando dinero al paciente. Porque cuando entramos en un tema de mentalidad ahorrativa al paciente, a veces también ponemos al paciente en una situación que si el paciente cree o percibe que el médico determina que no lo necesita, entonces el paciente también dice, ¿para qué gasto en eso? Y puede ser perjudicial para el paciente se puede estar perdiendo de un gran beneficio nada más porque el médico piensa que no es ético venderle. Entonces, déjame tus preguntas y déjame tus comentarios. ¿Tú qué piensas sobre todo de esto, de ofrecerle más tratamientos siempre y cuando el paciente lo requiera? Reitero, esto no es vender por vender y mucho menos vender tratamientos a pacientes que no lo requieren. Eso obviamente no está aprobado en este canal. Muchas gracias. Que tengas excelente día, doctorazo.